¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Les voy a pedir que por favor tengan los micrófonos silenciados, porque si no interfieren con el mío y no van a escuchar bien. Empiezo por las presentaciones formales. Soy el profesor Gustavo Andino, con quien van a cursar la materia Sociología del CBC, en este caso la sede Escobar, y en este caso es una materia que pertenece a la cátedra cuyo profesor titular es Pablo Martínez Samek, tal cual se los adelanté en el mail que les envié el lunes. Y también, como les adelanté en ese mail, el programa de nuestra materia tiene 4 unidades, así que hoy vamos a comenzar con la unidad 1. La unidad 1 consta de 3 textos que constituyen, para lo que es nuestro espíritu de acercarnos al conocimiento de lo social, 3 textos que contienen lo que llamamos supuestos epistemológicos. Así que voy a empezar por explicar esta cuestión para que se entienda la justificación de por qué comenzamos nuestra materia con estos 3 textos. La epistemología es una disciplina que nació como anexa a la filosofía y que luego se fue independizando. Es una disciplina esta que se encarga fundamentalmente de analizar o estudiar los métodos con que cada ciencia o cada disciplina aborda su objeto de estudio específico. Como ustedes supondrán o intuirán, en esta materia no estudiamos ni las plantas, ni los animales, ni los minerales, sino que, como su nombre lo indica, lo que estudiamos es la sociedad, el funcionamiento de la sociedad, sus organizaciones, los grupos sociales y cómo desarrollan
los individuos, su vida comunitaria o su vida societaria. Cuando uno se acerca al estudio de la sociedad, lo puede hacer de distintas maneras. Así como hay distintas teorías o corrientes filosóficas, económicas, políticas, también hay distintas corrientes sociológicas. Entonces, esta es una primera cuestión. Por eso muchas veces, cuando se dice algo de la sociedad, siempre es importante aclarar desde dónde se dice. Perdón que a veces voy a tener que interrumpir para silenciar los micrófonos porque si no, no van a escuchar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el texto de Márquez, que es el que vamos a desarrollar hoy, como también el texto de Gramsci, que es el que también va a ocupar esta primera clase, y el tercer texto de la unidad 1, que vamos a abordar la clase del próximo lunes, constituyen nuestros supuestos epistemológicos para acercarnos al conocimiento de lo social. Así que esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Josep Vicent Márquez fue un autor español, no solamente sociólogo, sino que también se había diplomado en Derecho, también trabajó como periodista en uno de los más importantes diarios de España, que se llama El País de Madrid, y es un autor contemporáneo, ya que nació en 1943 y murió en 2008. Estas fechas de natalicio y muerte no es para que las memoricen, no agrega nada en especial, sino simplemente para que ubiquen a los autores cuando desarrollaron su existencia. Y fue Márquez quien entre sus tantos libros publicó, allá a comienzos de la década de 1980, que lleva como título general No es natural. Uno muchas veces no le presta demasiada atención a los títulos, pero es interesante hacerlo, porque aquí no vamos a leer novelas, obviamente no vamos a leer poemas ni poesías, sino que vamos a leer textos escritos en prosa y que son fundamentalmente aportadores de saberes y de conocimientos. Y cuando dentro de este tipo de textos un autor o autora elige un título para su libro, lo hace ya sugiriendo de antemano lo que el lector o la lectora va a encontrar dentro de él. Entonces el título general se llama No es natural. Y como subtítulo le puso entre paréntesis para una sociología de la vida cotidiana. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque no es un libro o un texto de teoría sociológica o de historia de la sociología, no tiene esa envergadura, no tiene ese nivel, como si fuera un texto, por ejemplo, de Marx, de Engels, o algunos de los otros que vamos a estudiar, sino que es simplemente un intento de que quienes abordemos su lectura hagamos algún tipo de reflexión sobre lo que es nuestra cotidianidad. Entonces, repito, título general No es natural, subtítulo para una sociología de la vida cotidiana, y dentro del libro seleccionamos para nuestra bibliografía obligatoria el capítulo 1, que lleva como título Casi todo podría ser de otra manera. Casi todo podría ser de otra manera, que es un título también sumamente sugestivo. Decía recién que la propuesta es reflexionar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra vida cotidiana. En este sentido, sucede generalmente que las personas, o a veces como yo digo, la gente común, le suele otorgar el carácter de natural, diciendo es natural esto, es natural aquello otro, es una ley natural, a muchos aspectos, cuestiones y acontecimientos que suceden en la sociedad o que nos suceden a nosotros mismos y que realmente tienen nada de natural. Entonces se trata de quitarle el carácter de natural a todas aquellas cuestiones que suceden en la sociedad
y que no están determinadas por la naturaleza. Algo natural podría ser un terremoto, un desorden climático, un cataclismo, un maremoto, un sismo. Son cuestiones que tienen que ver con lo que comúnmente llamamos la madre naturaleza o fenómenos naturales. Pero lo que sucede dentro de una sociedad no tiene nada que ver con eso. No hay un determinismo naturalista. La existencia de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión social, de la desocupación, de la violencia, de la delincuencia, por nombrar algunos de los aspectos más importantes que caracterizan a toda sociedad, no responden a un determinismo naturalista, sino que responden al propio funcionamiento de la sociedad y en definitiva también a las propias acciones nuestras, a las propias acciones de los seres humanos, hombres y mujeres. Quiere decir entonces que las cosas que pasan en una sociedad podrían ser de muy otras distintas maneras y a su vez cada uno de nosotros podríamos tener una vida cotidiana diferente. También sucede que el concepto de natural suele aparecer muy asociado al concepto de normal o al concepto de lo cultural. Entonces ahí vamos a empezar ahora a jugar, entre comillas, entre estas cuatro categorizaciones: lo normal, lo natural, lo cultural y lo social, que muchas veces se utiliza de manera indistinta, pero que en verdad no significan lo mismo, sino que cada uno de esos conceptos o cada una de esas categorías tiene su propia especificidad. ¿Qué es algo normal? Si nosotros, por ejemplo, saliéramos a la calle y le preguntáramos a cualquier persona que pase, que nos diga qué es lo normal, es muy probable que la respuesta que obtengamos sea que lo normal es lo que hace todo el mundo, que lo normal es lo que hace toda la gente o que lo normal es lo que hace la mayoría de la población. Entonces, de esta manera, estamos ante un concepto de normal o normalidad de tipo objetivo cuantitativo. O sea que esa es una primera arista que define lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo que hace todo el mundo, lo que hace toda la gente, lo que hace la mayoría, lo que hace el mayor porcentaje de la población. Ahí tenemos un criterio objetivo cuantitativo que define qué es normal. Pero sucede que lo que es normal para una sociedad, para una cultura o para un individuo puede no ser lo normal para otra cultura, para otra sociedad o para otros individuos. Delfina Vera, por favor, ten el micrófono silenciado, porque si no tengo que interrumpir a cada rato para silenciar el micrófono. Y si tienen los micrófonos abiertos, se interfiere con lo que yo voy diciendo. Gracias. Entonces, decía recién que aquello que puede ser normal para una sociedad, para una cultura, para un individuo, puede no serlo para otra sociedad, para otra cultura, para otro individuo, y ahí estaríamos ante un criterio cualitativo subjetivo de la normalidad. Entonces repito, la normalidad se puede ver desde una perspectiva objetiva cuantitativa o desde una perspectiva subjetiva cualitativa. Entre las tantas cuestiones que constituyeron algún tipo de debate sobre aquello de lo que es natural y lo que no es natural, uno de esos debates pasó hace algunos siglos atrás por tratar de definir, por ejemplo, si el ser humano es bueno o es malo por naturaleza. Entonces ahí se dividen mucho las aguas y vamos a encontrar una gran cantidad de personas que piensan que los seres humanos, que hay seres humanos que ya nacen malos, que hay seres humanos que de alguna manera ya genéticamente contienen desde su nacimiento una predisposición a ser malos, perversos, que el día de mañana pueden llegar a convertirse en asesinos, delincuentes, violadores, homicidas. Y esto sobre todo acontece en tiempos actuales, donde lamentablemente uno de los problemas que acusa a nuestra sociedad tiene que ver con la delincuencia. Y hay mucha gente entonces que piensa
sobre todo cuando escucha la noticia que en un hecho delictivo sus protagonistas fueron menores de edad, que esos chicos ya nacieron así, que ya nacieron predispuestos a ser este tipo de sujetos. Y están aquellos otros que dicen no, los individuos nacemos todos buenos, somos buenos por naturaleza, y resulta que es la convivencia en sociedad la que de alguna manera va depositando en nosotros algunas cuestiones que posiblemente nos lleven o nos inclinen a adoptar conductas antisociales, donde esas conductas sociales pueden ser desde convertirte en un asesino hasta, quizás, no sé si decir un grado menor, ser un corrupto. ¿Se entiende? Entonces, eso. Bueno, resulta que el filósofo inglés Thomas Hobbes, Thomas con TH, Hobbes, H-O, B larga, E-S, que vivió entre 1588 y 1679, repito, Thomas Hobbes, 1588-1679, fue el autor de un libro al cual tituló Leviatán. ¿De dónde tomó este nombre? De la Biblia. Porque en la Biblia cristiana católica hay una parte que corresponde al Apocalipsis y al libro de Job, donde un personaje apocalíptico se llama Leviatán. Y Hobbes tomó ese nombre de ese personaje bíblico. De ese libro de Hobbes, bastante voluminoso, han trascendido dos principales expresiones que han llegado a nuestros días y que en latín son las siguientes. Hobbes decía que el ser humano es un homo, con H, homo, homini, con H también, lupus. Homo, homini, lupus. ¿Eso qué significa? Que el ser humano, que el hombre es lobo del hombre. Homo, homini, lupus, el hombre es lobo del hombre. Y también dice Hobbes en ese libro que la sociedad es una bellum omnium contra omnes, es decir, una guerra de todos contra todos. Bellum omnium contra omnes, una guerra de todos contra todos. Entonces fíjense ustedes que Hobbes, que no es un filósofo más, no es un filósofo cualquiera, sino alguien que en su tiempo tuvo mucha influencia y que sería muy tenido en cuenta, plantea que el ser humano es malo por naturaleza, que la sociedad es una guerra de todos contra todos, y entonces, sobre la base de estas consideraciones, Hobbes decía que los seres humanos necesitamos un poder omnímodo, omnipotente, que esté por encima de todos. Es decir, que los seres humanos necesitamos ser controlados y dominados, porque si no, nos matamos entre todos. Porque si no, la sociedad humana se transforma en una jungla, con las leyes que regulan la jungla, entre las especies animales, y en definitiva entonces, si no nos controlan, no nos dominan, no nos ponen normas, regulaciones y ordenanzas, no vamos a poder llevar adelante una vida civilizada, ordenada, armónica, pacífica. Esas son las consideraciones. Y a tal punto tuvo su prédica, este filósofo Thomas Hobbes, que su pensamiento sirvió para sentar las bases de lo que serían los estados absolutistas monárquicos europeos, fundamentalmente durante los siglos XVII y XVIII, donde esos estados monárquicos europeos eran gobernados por un rey y una reina que tenían el poder absoluto, que decían que su poder derivaba de Dios, o sea que gobernaban por derecho divino, y donde toda la población, que dicho sea de paso, vivía en la máxima ignorancia, aceptaban y se subordinaban a ese gran poder soberano, en este caso, de los reyes. Otro pensador u otro filósofo que quizás conozcan más fue Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, cuyo nombre aparece muy asociado a todo lo que sería luego el movimiento revolucionario francés, que dicho sea de paso, Revolución Francesa
va a ser uno de los puntos que vamos a abordar dentro de la unidad 2 cuando llegue la clase correspondiente. Así que ya vale tenerlo en cuenta para ir familiarizándose con su nombre, porque Jean-Jacques Rousseau, que vivió entre 1712 y 1778, sería alguien de gran influencia. Fíjense que él murió en 1778, la Revolución Francesa fue en 1789, así que no tuvo oportunidad de ver cuánta influencia tuvo sus ideas, que realmente la tuvieron mucho. Pero bueno, acá estamos hablando de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Y para Rousseau el ser humano es bueno por naturaleza. Es la sociedad, es la vida en sociedad el que lo corrompe, lo envilece, lo puede convertir, digamos hoy, en un corrupto, en un antisocial, en un delincuente, en un homicida. Por eso, Rousseau planteaba la importancia y la necesidad de tratar de volver al estado de naturaleza, a lo que se conoce como la teoría del noble salvaje o del buen salvaje, ¿sí? Porque en ese estado de naturaleza primera, el ser humano esencialmente bueno era un ser dotado entonces de virtudes y de buenas cualidades. Fue cuando pasó a vivir en sociedad la que hizo que se dejaran de lado eso que antes eran virtudes y buenas cualidades para adoptar a veces o incurrir en conductas no precisamente beneficiosas para la vida en sociedad. Independientemente del punto de partida de Hobbes o de Rousseau, muy diferente por cierto, había algo en lo que ambos coincidían, y era en la celebración de una suerte de contrato o pacto social. Justamente uno de los libros más importantes y conocidos de Rousseau lleva como título El contrato social, es decir, un conjunto de normas que los ciudadanos debemos aceptar tácitamente, porque no vamos a ir a ninguna oficina a firmar ningún papel, que nos comprometemos a cumplir ese contrato social, pero una suerte de contrato social conteniendo una X cantidad de normativas, de directivas, que los ciudadanos o los habitantes de una sociedad tenemos que aceptar tácitamente. Si lo traemos al día de hoy, nosotros conduciendo nuestro auto, cometemos una infracción de tránsito debidamente anotada, no podemos presentarnos ante el tribunal de faltas y pedir que no nos cobren una multa porque no sabíamos, por ejemplo, que se puede avanzar cuando tenemos enfrente un semáforo en rojo. ¿Se entiende? O sea, no hemos firmado ningún papel donde nos comprometimos a eso, pero hay una serie de normativas que aceptamos tácitamente. Bueno, algo parecido a esto que ellos planteaban como contrato social puede ser la ley primera de todo Estado democrático, que es, por ejemplo, la Constitución Nacional. Bien, saliendo del plano de las ciencias sociales, pero considerando siempre esta cuestión, si el hombre es bueno o malo por naturaleza, nos vamos a encontrar con un médico psiquiatra del siglo XIX, italiano, que se llamaba Cesare Lombroso. Cesare se escribe César, como César, pero con una E al final, Lombroso, que vivió entre 1835 y 1909. Y él, junto con sus seguidores, sostenía algo que mucha gente de hoy aún piensa, y es lo que se conoce con el nombre de teoría del delincuente nato. Teoría del delincuente nato. Hoy en día mucha gente, vuelvo, cuando se ve tan bombardeada por casos delictivos, donde muchos hechos de robo, de asalto y hasta de homicidio aparecen como protagonistas del mismo, jóvenes menores de edad, piensan que esos chicos nacieron delincuentes ya. Y era un poco lo que planteaba Lombroso. ¿Y en qué se basaba Lombroso para decirnos cómo anticiparnos a un futuro delincuente, asesino, homicida, violador? En los rasgos físicos que tenían las personas. Fíjense que en aquellos tiempos se utilizaba lo que se llama craniometría como medida de la capacidad y la inteligencia de las personas. Es decir, se tomaba en cuenta el diámetro craneano para determinar
cuanto más capaz o inteligente era alguien de acuerdo a su diámetro craneano. De la misma manera también que se tomaba en cuenta determinados rasgos fisonómicos faciales, como puede ser la simetría de los ojos o la altura de los ojos, la simetría de las orejas, la altura de una oreja con respecto a otra, o si el mentón de la persona era, en algunos casos, más pronunciado que otros. Y a tal punto tendría vigencia este tipo de pensamiento y a tal punto trascendería las distintas épocas que al día de hoy es muy factible que ustedes escuchen decir a alguien, no sé si tanto entre la generación joven, pero sí en la generación, digamos, un poco más adulta, más quizás cercana a mi edad, una frase como la siguiente, para descalificar a alguien. Por ejemplo, les pueden llegar a decir, ¿qué sabe este tipo? ¿De qué puede opinar si no tiene ni 2 dedos de frente? Digamos, como si la altura de la frente fuera sinónimo de ser más inteligente, menos inteligente. Presten atención al lenguaje que usan las personas, porque después vamos a hablar con el texto de Gramsci lo que es la concepción del mundo que cada uno tiene. Y en el lenguaje se expresa mucho. Entonces, hay muchas personas que en un tono totalmente ofensivo y descalificador hacia los demás pueden escuchar esta frase, ¿qué querés con este tipo o esta mujer? No sabe nada, ¿de qué va a opinar si no tiene ni 2 dedos de frente? De ahí viene. Ahora, fíjense qué interesante, porque ampliando un poquito más estas cuestiones que estoy hablando con ustedes, en la historia criminal argentina existió, por decir así, un asesino serial famoso cuyo nombre era Santos Godino y pasó, hay una película argentina, si a alguien le interesa verla, pasó a la historia criminal argentina con el apodo de El Petizo Orejudo. El Petizo Orejudo, no sé si alguna vez han escuchado hablar de él, que justamente encajaría bárbaro con el esquema que planteaba Lombroso, porque este hombre era muy bajito, por eso lo de petizo, tenía orejas muy grandes y además su contextura física presentaba algunas deformaciones que, al decir de Lombroso y sus seguidores, hubieran podido anticipar el futuro asesino que luego él fue. Entonces, para la gente que cree estas cosas, ese modelo, digamos, de criminal serial, viene como anillo al dedo, viene perfectamente. Bueno, les quería plantear esto, porque es un largo debate. Si el ser humano, si las personas, hombres y mujeres, nacemos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza, cuánto de determinismo naturalista y genético existe en las conductas que nosotros llevamos adelante en nuestra sociedad. En el texto de Márquez, si han tenido oportunidad de leerlo, que recomiendo que sigan regularmente la lectura de la bibliografía, se presenta a un personaje que él dice, este sería un personaje normal. Es un señor que se llama José Timoneda Martínez y que es el jefe de familia de una familia justamente que tiene determinadas características. Por ejemplo, este señor es un asalariado, administrativo oficinista, trabaja por lo tanto, está casado, hablamos de un vínculo legal, su esposa no trabaja, como se dice comúnmente es ama de casa, tienen 2 niños en edad escolar y para más detalles viven en un departamento que tiene una superficie de 90 metros cuadrados, está ubicado en un 6º piso de un edificio que perteneció a sus antepasados y además cuenta con un taller dentro de ese edificio. Y este señor José Timoneda, personaje normal, haría una vida normal, con una rutina diaria, obviamente, cotidiana, que lo lleva a trasladarse todos los días, desde la mañana temprano, desde su hogar hasta su oficina, cumplir su jornada laboral normal y habitual,
y luego volver a su casa donde quizás posiblemente su esposa se queje de alguna travesura que hicieron los chicos y que por lo tanto habrá que reprenderlos o imprimirles algún tipo de castigo. Eso sería la vida normal de un personaje normal, de una familia normal. Pero resulta que este personaje normal, de esta familia normal, de esta vida normal, no acontece en cualquier lugar. O sea, podemos pensar que la familia como grupo social primario es un modelo universal, pero no es un universal abstracto, es un universal situado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor Timoneda y su familia vive dentro de un determinado contexto social. Y ese determinado contexto social en que vive es una sociedad capitalista, machista, no dice así el texto, pero dice de predominio masculino, consumista, urbana, porque no viven en el campo, viven en la ciudad, y además se destaca que en esta suerte de foto instantánea que se le está sacando a la familia, está prendido el televisor y en él están dando algo así como un documental sobre la violencia juvenil en California, lo cual hace decir al autor Márquez que es una sociedad dependiente de los medios de comunicación social masivos subordinados al imperialismo. Una palabra, este imperialismo, que ya no suena tanto, fue más propio de los 70, pero que en este caso sería el imperialismo yanqui, como se dice vulgarmente, o el imperialismo norteamericano. ¿Hasta dónde es normal esta familia? Fíjense ustedes que en base a los cambios y a las transformaciones que se han dado o se han ido dando en los últimos tiempos, tenemos que desterrar de alguna manera esto de decir la familia. O sea, tradicionalmente hemos entendido a la familia tipo como la pareja o el matrimonio heterosexual compuesto por justamente un hombre y una mujer y dos hijos. Será varón-varón, varón-niña, niña-varón, niña-niña. Ese es el arquetipo típico, lo que llamamos, lo que la gente comúnmente llama la familia tipo. Pero resulta que en función de estos cambios que yo decía, cuando no también de ganar nuevas conquistas y derechos, hoy nos encontramos con una realidad social donde hay múltiples conformaciones o constelaciones familiares, como decimos en sociología. Así que entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta la alta tasa de divorcialidad, se terminaron en gran medida aquellos famosos matrimonios de 30, 40, 50 años de casados. En los últimos tiempos, una realidad es la alta tasa de divorcios, entonces se rompe el vínculo conyugal. Y ahí cada uno de los que formaban la pareja se ha ido a vivir por su cuenta y en el caso de haber hijos, se determinará por las leyes civiles con quién vivirán o alternarán la convivencia. Y ese nuevo hogar que ha formado cada uno tras la disolución del vínculo laboral lleva el nombre de hogar monoparental. Hogar monoparental. Entonces, fíjense, tenemos la familia tipo que aún persiste, la existencia de hogares monoparentales, es decir, con uno solo de los dos progenitores. Pero también puede ocurrir que ambos o uno de ellos vuelva a tener una pareja o inclusive vuelva a casarse. Y asimismo, esta nueva unión también conlleve los hijos de cada uno. Y ahí estamos ante una nueva realidad de agrupación familiar, a la cual se las conoce con el nombre de hogares recompuestos o ensamblados. Así que miren, la familia tipo, los hogares monoparentales, los hogares o familias ensamblados, ¿no es cierto?, recompuestos, y como última novedad, las uniones de parejas del mismo género. Otra realidad. Y uno tendrá que preguntarse, ¿qué es lo más normal de todo eso?
¿Qué es lo más normal? La familia del señor Timoneda, el hogar monoparental, el hogar ensamblado recompuesto, las uniones de parejas del mismo género. Y para mayor conocimiento de ustedes, también me interesa comentarles que en los últimos años ha surgido un fenómeno, principalmente en Europa, que ha sido la formación de las parejas DINK, D-I-N-K de kilo, que son las siglas en inglés de Double Income No Kid, doble sueldo ningún niño. Son parejas jóvenes que, contrariamente a lo que era esperable de manera tradicional, de que alguien se junte, se case y tengan hijos, toman como decisión no tener hijos. Además son parejas que tienen buenos ingresos, por eso double income. No tener hijos o sino postergar la maternidad o la paternidad para darle prioridad a su desarrollo personal, profesional, laboral o aprovechar algo que se ha dado mucho en los últimos años, que es el turismo global. Entonces, la paternidad y la maternidad quedará resignada, y si no queda resignada, quedará para cumplirla, porque de alguna manera es un mandato social también, ¿no es cierto?, para más adelante. Esas son las parejas DIN. Y uno podría preguntarse, ¿qué es lo más normal de todo esto? Entonces, fíjense lo dificultoso de señalar qué es lo normal o qué es lo anormal. Por otra parte también, la familia del señor Timoneda hubiera desarrollado su vida, entre comillas, normal, si hubiera existido en otra época histórica o en otro tipo de sociedad. Justamente por este criterio cualitativo, subjetivo de lo que es normal. Porque si la familia del señor Timoneda, en vez de vivir en la sociedad española contemporánea, hubiera existido en una sociedad feudal, pongámosle, este señor obviamente no hubiera sido un administrativo oficinista, los chicos no hubieran ido al colegio, en vez de ser un oficinista posiblemente hubiera sido un siervo, un vasallo, un campesino a las órdenes de su señor feudal, y sus condiciones de vida diaria obviamente hubieran sido muy distintos. Entonces quiere decir que lo que se considera normal, además de variar de una cultura a otra o de una sociedad a otra, también varía de una época histórica a otra.